Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el neoclásico. Comencemos por definir qué es neoclásico, qué fue. Bueno, el neoclasicismo o el periodo neoclásico fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Europa alrededor de mediados del siglo XVIII y que se prolongó hasta mediados del siglo XIX, o un poco antes, inclusive de mediados del siglo XIX. Eh, Se trata de un movimiento que se opuso al barroco, a las exageraciones y rebuscamientos del periodo barroco que le antecedía, ¿no? Inmediatamente. Recordemos que el barroco comenzó a mediados del siglo XVII y pues lógicamente se prolongó hasta mediados del siglo XVIII cuando empieza el neoclasicismo. Lo que buscaba realmente el neoclasicismo, este movimiento llamado neoclasicismo, lo que buscaba realmente, su objetivo principal era rescatar los valores estéticos y culturales de las civilizaciones de la antigüedad clásica, o sea, Grecia y Roma. Ahora, eso fue lo mismo que hizo el Renacimiento, ¿cierto? Pero recordemos que el Renacimiento se prolongó en el Barroco, que tuvo unas características que ya estudiamos, y el barroco, que cayó en la exageración, pues que fue muy bueno, fue muy prolífico y fue muy aportador, pues llegó un momento en que se volvió artificioso, demasiado ornamentado, demasiado exagerado, y esto pues hizo que las personas, las generaciones nuevas, pensaran que la antigüedad clásica había quedado tapada por tanto artificio, que ya esto no era auténtico. Entonces surge una nueva ola que de lo que llamada neoclasicismo, que lo que pretende es recrear la antigüedad o volver a esos valores de la antigüedad clásica greco-latina o greco-romana de una manera más auténtica, pero al mismo tiempo también más estudiada, más razonada y, si se quiere, fría, ¿no? Bien, ¿esto cómo se explica? Esto de que se intentara de que fuera más razonada, más auténtica, más verdadera, ¿no? Neoclásico, recordemos que viene de la raíz latina neo, que significa nuevo, y clasicismo, que significa clásico, nuevo clasicismo. Un clasicismo verdadero, un clasicismo auténtico. Surge una preocupación por cómo verdaderamente habían sido esos valores estéticos, culturales, incluso cívicos de la antigüedad griega y romana. Entonces, ¿en qué contexto se da el neoclasicismo? Es decir, ¿por qué ocurre esto? Pues hombre, porque simplemente debemos recordar que el contexto del neoclásico es siglo XVIII, mediados del siglo XIX. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, es el siglo del iluminismo, de ese famoso movimiento cultural que cambió al mundo, ¿no? Y que surge en Europa. La Ilustración, iluminismo, siglo de las luces, siglo XVIII, cuando aparece también el neoclásico. El neoclásico está dentro de ese contexto. Hablemos ahora del contexto en el que se da el neoclásico. Entonces, dentro de ese contexto que fue la Ilustración, ¿cómo se da la Ilustración? ¿Por qué se da la Ilustración? Pues por las mismas causas básicas que se da en el neoclasicismo. La Ilustración lo que pretendía era volver a la manera de pensar aplicando la lógica aristotélica, la lógica de los filósofos griegos, la ciencia, que había llevado un desarrollo de la ciencia, ¿no? A un desarrollo del pensamiento en aquella época. Los griegos y los romanos, recuerden que desarrollaron inventos, descubrimientos científicos, plantearon hipótesis, ¿cierto? Estudiaron los fenómenos de la naturaleza, del mundo, y los explicaron no a través de la mitología como había sido al principio, sino que al final, ya a través de la filosofía y de estos métodos científicos y de razonamiento, ya desarrollaron otras explicaciones para el mundo que partían de la razón, del pensamiento. Pues bien, ese fue el punto que quisieron tomar en la Ilustración. Es decir, la Ilustración, al fin y al cabo, imbuida o metida dentro de esa ola de
de mirar al pasado, que había comenzado en el siglo XV con el Renacimiento, pues desembocó en esta ilustración del siglo XVIII, en este movimiento ilustrado que engloba o enmarca al movimiento cultural que es el neoclásico. La razón prima sobre la fe, ¿cierto? Entonces, ya no es la fe, es decir, la Biblia, la Iglesia, como había sido en la Edad Media, la que explica el mundo y cómo se ocurren los fenómenos del mundo. Ahora es la razón. El hombre puede explicar su mundo a través de la razón, el mundo en el que vive, su contexto, a través de la razón, del pensamiento y de la experimentación y del análisis. Entonces, se da aquello que llamamos el método analítico experimental de la ciencia, y todo eso se aplica, todo eso comienza a hacerse así, y es allí en ese momento, con ese auge del pensamiento y de la razón, que se da este estilo neoclásico. Por eso es un estilo que pretende ser más razonado, más estudiado, y por eso también se dice que es un estilo más frío que el barroco y que el renacimiento, a pesar de que igual que el neoclásico también pretendía una búsqueda de lo clásico, ¿no? O sea, un retorno al clasicismo, a lo griego y a lo romano. Entonces, pues en esta era de la razón vemos que surge la enciclopedia, es cuando se da lo de la enciclopedia de Diderot, de D'Alembert, surgen los filósofos iluministas como Voltaire, surge aquello de que el civismo, pues porque en Grecia se había inventado la democracia y en Roma se había practicado también la democracia, había elecciones, había votaciones. Entonces se vuelve a lo de los derechos individuales de las personas, ¿cierto? Entonces esta forma de pensar, estos valores cívicos que también se habían practicado en la antigüedad, pues llegan a estar en boga de nuevo en este momento del neoclásico. Alcanzan un inusitado auge en el neoclásico. Y entonces, ¿qué estaba ocurriendo en Europa en ese momento? Pues que los reyes eran reyes absolutistas, desde Luis XIV, que corresponde un poco más al periodo barroco, ¿no? Al siglo XVII. Desde Luis XIV, de esta época de los monarcas ilustrados, era decir, el rey tenía en sus manos todo el poder. El poder había quedado en manos del rey, no había tres poderes como tenemos hoy en día, y como en cierto modo esa división del poder que en cierto modo se había dado también en Roma, ¿cierto? Y también en la antigua Grecia, con esto de la democracia. Y como se ve hoy en día que tenemos legislativo, ejecutivo y judicial. Pues no, para esta época en Europa el rey detentaba todo el poder y decidía, hacía las leyes, tomaba decisiones arbitrarias sin consultar prácticamente a nadie, como hacía un sultán en el Medio Oriente, que solo consultaba un consejero, pero si le daba la gana escuchaba el consejo, y si no, al final terminaba haciendo su voluntad. La voluntad de gobierno partía de un solo hombre, que era el rey. Esto estaba ocurriendo en Europa. Con estas nuevas ideas del iluminismo, pues al volverse a esos valores cívicos de Grecia y Roma, con la democracia y todo esto, se pretende que los individuos vuelvan a tener un derecho y que el rey no sea absoluto y que el poder no esté centralizado en una sola persona. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué desemboca esto? Pues hombre, en la publicación de la enciclopedia, en la escritura de los derechos del hombre y el ciudadano por Rousseau, ¿no? Que comienza diciendo: todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. No hay diferencia, todos los hombres son iguales. Escribe Rousseau en sus derechos del hombre y el ciudadano, porque el concepto del ciudadano surge también para esta época, se pone en boga. Esto desemboca en la Revolución Francesa, que se da en este periodo, ¿no? A finales del siglo XVIII, en 1789, ¿cierto? Y a su vez esta Revolución Francesa inspira al resto del mundo, y entonces, en ese mismo contexto, es cuando se dan del neoclásico, de la Ilustración, de la época de esta famosa Revolución Francesa, es cuando se da también los gritos de independencia en América Latina, porque el nacionalismo y el civismo se ponen de moda. El concepto de patria, el concepto de ciudadano y de patriota, etc. En América también surgen los movimientos independentistas, aquí durante el neoclásico, ya quizás en una etapa media del neoclásico, ¿no? Simón Bolívar vivió y ejecutó sus hazañas históricas
mientras se daba el movimiento cultural del neoclásico, para que nos ubiquemos, ¿sí? Entonces, este contexto de razón, pues porque la razón lleva un desarrollo de la ciencia, y el desarrollo de la ciencia lleva también a un desarrollo técnico, pues esto también provoca la revolución industrial. Y entonces el neoclásico también está dentro o enmarcado dentro de la revolución industrial. La revolución industrial, la revolución francesa, todos estos cambios tan significativos de la sociedad tienen lugar durante este momento cultural del periodo neoclásico. Y esto determina las características del tipo de arte y de cultura que surge en el neoclásico, ¿cierto? Todo va como con la ciencia, todo va dentro de la razón, todo va dentro de la experimentación y el análisis. La razón prima, la fe ya no explica las cosas, ya no es la Biblia, ya no es Dios, como ocurría en la Edad Media. ¿Qué ocurre? Esto modela las características del neoclásico, como ya les dije. Entonces, ¿cuáles son esas características del neoclásico o del neoclasicismo? ¿Cómo es ese arte? Pues simplemente comencemos. Primero, era un estilo guiado por la lógica, la solemnidad, y tenía un carácter moralizante y didáctico, como es la ciencia, ¿no? Estaba basado en los ideales iluministas, por supuesto, como acabamos de ver. Y tenía fuerte influencia de las ideas filosóficas del iluminismo, como ya lo hemos visto, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu, etcétera, ¿no? Todos estos. Principalmente lo que estaba vinculado con la razón. Otra característica, valorización de temas y patrones estéticos del arte clásico antiguo, igual que en el barroco y el renacimiento. Sí, pero ya hemos dicho pues que con unas características distintas. Héroes y seres de la mitología griega, por ejemplo, fueron temas recurrentes en las pinturas y esculturas neoclásicas, en todo el arte neoclásico. Se exaltó el desnudo. En este tipo de arte se exalta el desnudo, pues por aquello de que los griegos la pasaban mucho tiempo desnudos, admiraban el cuerpo, no lo ocultaban, no se avergonzaban de él, pero lo trataban de mantener en forma. Recuerden que ellos hacían mucho ejercicio, se ejercitaban mucho, iban al gimnasio. Entonces los griegos tenían un culto al cuerpo. Aquí, pues, pretendiendo ser auténticamente grecolatinos, pues, se exalta el desnudo, cosa que se hizo moderadamente durante el barroco, y en el renacimiento, pues si algún pintor o escultor lo hizo, no lo hizo de manera tan pública, era muy moderado el asunto, porque para aquellas épocas estaba la Inquisición, que castigaba con todo, ¿no? Castigaba este tipo de manifestaciones por considerarlas inmorales, en cierto modo. Que no quiere decir que no hubiera desnudos en el Renacimiento y el Barroco, los hubo, pero no con esa exaltación ni con esa desfachatez, no creo que aplique el término, con esa poca... ¿qué le digo? ¿Cómo les puedo decir? Pudor, de una manera impúdica, pues, explícita, casi, durante el neoclásico, ¿no? Se manifestó el desnudo, como veremos ahorita en algunos ejemplos. Otra característica, simplicidad y equilibrio de las formas. Había temas mitológicos y cotidianos, lógicamente, ¿no? También había temas cotidianos del momento, pero pues esto permeado por el estilo ya neoclásico, equilibrio y todas estas cosas. Racionalismo, era muy racionalista, era muy academicista, o sea, se establecieron normas y reglas que fueron rígidas y estrictas de cómo era correcto hacer las cosas para todo, ¿no? Así como es la ciencia tiene un método, entonces en el arte también había un método, en todo había un método. En la pintura, el uso de colores fríos y la valorización de la perspectiva, que había empezado en el Renacimiento.
fueron recursos muy utilizados también durante el neoclásico. En la escultura, el blanco natural del mármol es lo que se pone de moda. Las estatuas son en mármol, generalmente blanca, aunque hubo estatuas de bronce también, pero no se pintaban. Los griegos y romanos pintaban sus estatuas, pintaban los colores de la piel, pintaban los ojos. Lo que ocurrió fue que con el paso del tiempo, el ocultamiento, la intemperie, estas esculturas perdieron su pintura, entonces quedaron en mármol blanco. Durante el neoclásico, pues estuvo de moda visitar las ruinas romanas, incluso ya se había descubierto Pompeya y Herculano, esas ciudades que habían sido ocultadas por el volcán Vesubio en el año 79. Entonces habían encontrado las esculturas ya sin pintura, las habían encontrado en mármol, que era como generalmente trabajaban griegos y romanos, y blancas, despintadas. Entonces en el neoclásico se dijo, no, los del barroco lo habían hecho mal, los del renacimiento lo habían hecho mal porque ellos pintaban las estatuas, cuando griegos y romanos no pintaban las estatuas, pero no era cierto. La verdad era que las estatuas también eran pintadas por griegos y romanos, solo que al encontrarlas en el siglo XVIII ya estaban despintadas cuando las encontraron en los yacimientos de Pompeya, que descubren Pompeya, recuerden, durante el Renacimiento fue encontrada Pompeya, pero en el neoclásico se encontraron otros yacimientos. En la literatura, los textos presentan como característica principal la síntesis, la claridad y la perfección gramatical. Todo eso, hay una forma correcta de escribir, hay una forma correcta de hablar, ¿no? La Academia de la Lengua Española se había fundado un poquito antes de que entrara en boga el neoclásico, pero muy poco, es decir, está ahí en esa línea, ¿no? La que establece las normas de cómo se habla y se escribe correctamente hasta nuestros días. Y es que el neoclásico influye hasta nuestros días, ¿no? Esas personas que ustedes ven que son muy académicas, muy correctas en su hablar, muy correctas en su forma de enseñar, dice, esto es lo correcto, pues viene de esa influencia neoclásica. De hecho, la escuela, el colegio, como lo entendemos hoy, vienen del neoclásico. Rousseau es considerado, Juan Jacobo Rousseau, autor del Emilio, es considerado un pedagogo, el primer pedagogo en el sentido moderno, ¿no?, de la palabra. Está también el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Andrés Bello, que son considerados pedagogos, pues son así, con ellos empieza la pedagogía como ciencia, ¿no? Como una disciplina profesional y científica, porque la pedagogía pues pretende ser una ciencia. Y comienza también la concepción epistemológica del conocimiento, cómo se organiza la escuela hoy en día, por disciplinas, estudiadas y enseñadas de manera metódica y científica, e incluso analítica experimental. Porque se sigue haciendo eso hoy en día cada vez que se cambia un programa pedagógico, cuando se establecen nuevas clasificaciones, etc. ¿Sí? Bien. Esto en cuanto a las características. Hablemos entonces un poco acerca de las obras y miremos pues cómo estas características que acabo de mencionar y cómo todo este contexto que acabo de mencionar pues se ven reflejadas en obras de este periodo, ¿no? Entonces, en la arquitectura, por ejemplo, en la disciplina artística de la arquitectura, tenemos el Panteón de París, de Jacques-Germain Soufflot, un arquitecto, ¿no? Que, como ustedes se pueden observar, imita realmente al Panteón de la antigüedad romana. Este Panteón de París, hecho durante el Renacimiento, lo que hace es imitar o inspirarse, observémoslo tanto. O sea, este es el interior del Panteón de París. Este es el exterior del Panteón de París. Y este es el Panteón que hay en Roma hasta el día de hoy, pero que no es del neoclásico, sino de la época del emperador Augusto en el siglo I a.C. Y este es el interior del Panteón del emperador Augusto del siglo I a.C. Bueno, una parte se construyó durante la época del emperador Augusto y otra parte se construyó durante la época del emperador Adriano, en el siglo II.
finalizando el siglo I y comenzando el siglo II, ¿no? Después de Cristo. Adriano, Augusto, siglo I antes de Cristo. La parte de la cúpula del panteón romano se hace durante la época de Adriano, ¿no? Entonces ya vemos que aquí el Panteón de París se inspira en esto, lo cual es lógico, ¿no? Recuerden que es volver al clasicismo greco-romano. La Puerta de Brandenburgo, en Berlín, del arquitecto Carl Gotthard Langhans. También es un ejemplo del neoclásico. Es quizás uno de los ejemplos más claros del neoclásico. Miren que las columnas no son tan ornamentales como podían serlo durante el barroco, sino que tienen una función, ¿no? Todo tiene una función. Se pretende que se construya de manera lógica, que se haga arte, pero de manera lógica. Es decir, no debe haber una ornamentación inútil y artificiosa como llegó a considerar después de un tiempo la del barroco, sino que pues la ornamentación tenía que ser mucho más moderada y realmente los elementos que se utilizaran debían tener una función, como lo podemos ver por ejemplo en esta obra de la Puerta de Brandenburgo, que se encuentra en Berlín hasta el día de hoy y que se construyó hacia aquella época, hacia finales del siglo XVIII. El Pórtico de Madeleine, construido en París en 1842, mediados ya del siglo XIX, ¿no? Ya para la época finales del neoclásico, cuando ya se confundía con otros movimientos culturales que estaban entrando en boga y que ya habían publicado o hecho manifiestas sus postulados, como el romanticismo. Ya aparecía por ahí el romanticismo. Entonces, el Pórtico de Madeleine, que se encuentra en París, pues es una obvia, evidente inspiración en el templo de Nimes, el templo de Nimes, Francia, que también se encuentra en Francia, no en París, pero sí está en Francia. Y ustedes pueden observar la similitud que hay entre ambos, una clara inspiración, muy ceñida, con poca originalidad, se vale decir, porque el neoclásico se le acusa de eso, de que es poco original, que hay más originalidad y más autenticidad en el Renacimiento y en el Barroco, porque la gente puso más de su imaginación, aunque se inspirara en lo griego y romano. Dicen que el neoclasicismo pues imitó muy fríamente, y por eso en ese sentido tiene algunos detractores, ¿no? Entonces podemos ver Pórtico de Madeleine en París del periodo neoclásico, 1842, Puerto de Nimes, Templo de Nimes en Francia, que es construido en la época del emperador Augusto también, siglo I antes de Cristo, durante la época romana, cuando Francia, que se llamaba Galia en aquel entonces, era parte del Imperio Romano. En la escultura, pues, aunque el neoclasicismo se dice que comenzó en Francia, se extendió luego por toda Europa, e incluso, de alguna manera, aunque con ciertos filtros, también llegó a América, ¿no? En la escultura, Roma fue la capital, a pesar de que había iniciado en Francia. Roma fue como la capital de la escultura durante el periodo neoclásico. Y el artista más destacado, para no extenderme demasiado, pues fue uno llamado Antonio Canovas, que vivió entre 1757 y 1822. Entre sus obras más famosas están, por ejemplo, Perseo con la cabeza de Medusa, hecha en mármol blanco. Ustedes lo ven, nada, no se pintaba, muy, muy parecida a esas esculturas griegas que se encontraron, ¿no? que se pudieron rescatar y que todavía están hasta el día de hoy presentes y expuestas en los museos de allá de Europa y de los países de los Balcanes, los países balcánicos, en la misma Grecia, en la misma Atenas. Perseo con la cabeza de Medusa, tema de la mitología griega y romana, por extensión, de nuevo representada en el neoclasicismo. El neoclasicismo viene siendo algo así como el culmen de lo clásico, lo más clásico de lo clásico. Aquí está. Lo que sentó las bases de nuestra estética de manera inmediata hasta nuestros días, ¿no? Una influencia muy directa.
Claro está que pues él no solo, como ya dijimos, no solo se hacían esculturas o no se hacían trabajos artísticos inspirados en la antigüedad grecolatina, con la forma, con el estilo neoclásico, pues también se plasmaban obras que reflejaban inquietudes de la época. Entonces, y esto es algo que había pasado por alto, el neoclásico abarcó también toda la era napoleónica. Después de la Revolución Francesa, toma el poder Napoleón en Francia, recuerdan, y se hace dueño de toda Europa con sus conquistas militares y lleva entonces la influencia francesa con ese neoclasicismo del momento a toda Europa. En parte él es el responsable de la expansión del neoclasicismo por toda Europa y todo el mundo comenzó, incluso en Rusia, se comenzó a ver a Francia como el país más civilizado del momento. Napoleón vence a casi todos los reyes de Europa y termina adueñándose del antiguo continente y crea un imperio. Y el primero lo había hecho pues como libertador de las naciones, pero luego se corona emperador. Y recuerden que Bolívar por eso en principio lo admiró y luego lo detestó, Simón Bolívar, ¿no? Que vivió en la misma época de Napoleón, que fue contemporáneo de Napoleón, que incluso vio su coronación como rey de Italia, no como emperador, sino como rey de Italia. La vio desde lejos, según nos relata la historia, ¿no? Y la repudió, porque él tenía que ser un revolucionario, pero terminó volviéndose un rey como ese mismo rey que habían quitado de Francia durante la Revolución Francesa, que fue Luis XVI, ¿lo recuerdan? Al que le cortaron la cabeza, igual que a su esposa, a María Antonieta, poco después que a él, ¿no? Con eso terminaron las monarquías en Francia. Bueno, no con eso, hubo un breve periodo de restauración, pero pues ya no volvió a ser lo mismo y finalmente se abolió la monarquía de Francia. Perduró, pero inspiró a otros países para que los reyes crearan parlamentos y se le diera poder a parlamentos, entonces ya los reyes no tuvieran ese poder absoluto, ¿no? Pero sabemos que en España todavía hay reyes hasta el día de hoy, igual que en Inglaterra, por ejemplo, pero pues son realmente reyes que no tienen poder, son más bien un símbolo. Porque pues, en España hay presidente y en Inglaterra hay primer ministro, ¿cierto? Todo esto viene de allá, del neoclásico. Entonces Napoleón también está dentro de ese periodo napoleónico, de las guerras napoleónicas y del imperio napoleónico, también hace parte del neoclásico. Fue algo que no dije en la parte del contexto, pero que bueno, rescato ahora, ¿no? Entonces, vemos que aquí hay un busto de Napoleón hecho por este escultor Canovas, mármol blanco. Aquí está la estatua de Paulina Bonaparte, hermana de Napoleón Bonaparte, hermana del emperador, que para la época en que se hace esta escultura ya es emperador. Y vemos, la pinta como, la esculpe como Venus, como si fuera Venus, como una Venus romana, semidesnuda, porque recuérdense que se exalta el desnudo, y pues ahí está, Paulina Bonaparte mostrando los senos, semidesnuda. Supongo que no la hizo desnuda del todo, no por pudor, sino porque pues era hermana del emperador, entonces de pronto Napoleón se molestaba o no le parecía inmoral este asunto, ¿no? En fin, aquí hay, y se parece, miren que esa escultura se parece mucho a esta otra de Lucrecia Morta, o sea, Lucrecia Muerta, de 1803, y que es obra de un escultor francés llamado Damien Campagny. Y es muy similar, ¿no? También mármol blanco, también semidesnuda. Era la tendencia de la época. Entre los pintores del neoclásico, pues en la pintura me extenderé un poco más. Del neoclásico, los pintores más destacados, hay muchos, igual que hay más escultores que Canova, ¿no? Pero hay muchos pintores y pintoras en el neoclásico, porque igual fue un periodo muy largo, alrededor de 100 años de periodo, e incluso un poquito más, ¿no? Depende cómo se vea. Parece que al final ya se mezcló, no fue que surgieran unas etapas, se mezcló con el romanticismo, con el realismo, pero el neoclásico pervivió, e incluso muchas de sus cosas perviven hasta el día de hoy. El neoclásico sentó las bases de cómo se esculpía, de cómo se pintaba. Hasta el día de hoy nosotros tenemos en gran mayoría un pensamiento neoclásico, ¿sí? De una concepción neoclásica del arte.
un arte que sea depurado, fotográfica, la pintura, que sea realista, y eso es lo que en la mayoría entiende, porque pues yo no lo entiendo así. Supongo que ya alguien que haya estudiado un poco más tampoco lo va a entender así. Se concibe todavía que lo que es muy parecido a la realidad, lo que es muy fotográfico, muy estético, donde no se ve rayón, ni pincelada, ni mancha, sino que la foto o la pintura o el retrato parece una fotografía, esa es la pintura buena y ese es el arte bueno. Eso. Y desde allá viene desde el neoclásico. Bien, entre los pintores más famosos, los dos más famosos son Jacques Louis David, que vivió de 1748 a 1825, y el otro pintor típico, característico del neoclásico es Jean-Auguste Dominique Ingres, que vivió de 1780 a 1867, aunque este Ingres algunos conceptúan que no fue del todo neoclásico, sino que pues tuvo una gran etapa del periodo romántico, romanticista, que le sigue al neoclásico, también a finales del siglo XIX. Entonces tenemos a Jacques Louis David, decíamos, y aquí vemos una de sus obras más significativas, aludiendo a Napoleón, cuadro pintado en 1807, la coronación de Napoleón, cuando Napoleón se corona emperador. Y esto es dentro de la Catedral de Notre Dame en París, que queda todavía el día de hoy en el centro de París. Y un cuadro de grandes dimensiones, tiene algo así como 6 metros por 6 por 10 metros, 6 por 9 metros, ¿no? 6 de alto por 9 de ancho. Es un cuadro enorme, grande para la época, pues encargo de Napoleón, recién coronado emperador. Él se corona emperador en diciembre de 1804 y este cuadro es de 1807, es decir, es un cuadro que se terminó de pintar realmente 4 años después, pero por encargo de Napoleón. Cuando se corona, refleja el momento en el que él se corona emperador. Allí está el Papa, pero el Papa no es el que le coloca la corona, sino que Napoleón él mismo, aunque está el Papa presente y bendice la ceremonia, un acto político que él necesita porque la mayoría de Europa era católica, y pues él no iba a pelear con la religión, aunque probablemente él no creía mucho en ello. Y en esta época del neoclásico, pues por esto de que todo era la razón, había comenzado a haber incluso ya ciertos brotes muy marcados de ateísmo, gente que ya no creía en la iglesia, ateos que ya no creían en Dios, creían en la razón, creían en la ciencia. Entonces, esto refleja el momento en el que Napoleón dice que esa corona él no se la debe a Dios. Miren, una cosa que era inaudita, ¿no? Para cualquier rey, porque todo rey era rey por la gracia de Dios. Él era más que rey, él era emperador. Entonces él se coloca la corona él mismo, queriendo decir que su poder no se lo daba a Dios, sino su propio esfuerzo, algo muy típico de la Ilustración, algo muy representativo del neoclásico. Su propio esfuerzo le consiguió esa corona de emperador, su propia habilidad militar, su propia inteligencia o capacidad de analizar, razonar y actuar en consecuencia a esa razón. Bien, coronación de Napoleón, Jacques Louis David, cuadro de 1807. Otro cuadro de este pintor es El juramento de los Horacios. Como pueden verlo aquí, un tema de la antigüedad romana, no mitológico, sino más bien legendario de la antigüedad romana, que pues se trata de unos hermanos que se unen unos hermanos de una familia que luchan contra otros hermanos de otra familia y que pues hacen un juramento de lealtad y hay una historia ahí un poco trágica en este asunto. Pues no sé si eso lo alcanzamos a ver cuando se vio el arte romano, creo que no tratamos este tema, pero no sé si alguno de ustedes habrá tenido la inquietud de leer un poco sobre esas leyendas fascinantes del comienzo de Roma, ¿no? Del comienzo legendario de Roma. Bueno, esto refleja uno de estos momentos. Y otro gran cuadro muy reconocido de David es El rapto de las Sabinas. Y bueno, aprovechemos aquí para hacer una comparación.
¿sí? Esta época de recreación o de mirada hacia el arte grecolatino que empieza en el siglo XV y que llega hasta mediados del siglo XIX, esa admiración total por lo clásico y lo griego, ¿no? Una cosa que dura desde el XV hasta mediados del XIX, caramba, eso casi 400 años, ¿no? Que en el arte y en la cultura todo estaba permeado por lo griego y lo romano. Se habló y se trató y se recreó hasta la saciedad todos los temas griegos y romanos. Entonces, aquí tenemos otro, el rapto de las Sabinas, que ese sí recuerdo que lo vimos cuando se vio Roma, en el momento en el que las mujeres, ya con hijos, cuando ya no había nada que hacer, se interponen entre el ejército de los sabinos y el ejército de los romanos para decirle: padres, no matéis a nuestros hermanos, padres y hermanos, no matéis a nuestros maridos o esposos, y a los esposos le decían: esposos, no matéis a nuestros padres y hermanos. Y hay como un niño que nació, ¿no? Ahí con el niño ya, ¿qué caramba se iba a hacer? Como dice el dicho, después de rayo caído no hay Santa Lucía que valga, ¿no? Pues recuerden que en la leyenda ahí eso fue lo que provocó la conciliación entre romanos y sabinos. De todos modos, pues podemos observar en este cuadro el desnudo. Miren, el desnudo, ¿no? Vemos que hay un estudio un estudio ya más profundo, más estudiado, más disciplinar del vestuario, ¿sí? De lo que era el arte romano. Porque podemos ver en el escudo, ¿no? En el escudo de este soldado, de uno de los soldados, se alcanza a ver que la loba capitolina, la loba esta que dio de amamantar a Rómulo y Remo y que está en el Capitolio en Roma, la escultura aquella etrusca, ¿se acuerdan? La vemos ahí pintada, ¿no? Ya hay un estudio, se trata de ser meticuloso en qué era lo verdadero, cómo eran las armaduras. Miren que las armaduras ya son más parecidas a como eran las armaduras romanas, o sabemos hoy en día que eran las armaduras romanas. Habíamos visto cuadros del Renacimiento donde estas armaduras pues eran realmente como eran en la época. ¿Recuerdan el cuadro aquel que vimos de las bodas de Caná, donde salían tocando un contrabajo y la arquitectura era la arquitectura de Palladio, cosa que nunca había ocurrido ocurrió en los tiempos de Jesucristo en Jerusalén, ¿no? No había contrabajo y que estaban vestidos a la época del Renacimiento, en las bodas de Caná de Paolo Cagliari, la vimos alguna vez. Eso que se llama anacronismo, es decir, que se colocan cosas que no son propias de una época en otra época. Es como si yo ahorita pusiera aquí que estoy hablando o que voy a hablar con Jesucristo, eso se llama anacronismo. Pues al parecer en el Renacimiento ese anacronismo se cometía involuntariamente. Durante el Barroco, si bien hubo un poco más de estudio, pero tampoco era muy fidedigno, también se permeaba demasiado cosas de la época. Aquí vemos que hay un estudio más fiel y pues sobre todo vemos el desnudo, ¿no? El desnudo que prevalece. Tipo ahí en cueros y la señora ya que se le ven los senos, sin pudor, porque a los griegos no les daba pudor el cuerpo, entonces pues no debe dar pudor el cuerpo, se puede pintar sin ocultarlo, porque se ocultaba mucho durante el periodos anteriores, ¿no? Entonces podemos comparar este cuadro, miren, cuadro neoclásico de David. Ahora miremos este cuadro de Rubens, que es este cuadro de El rapto de las Sabinas es de 1799. Miremos este cuadro de Rubens, Pedro Pablo o Paolo Rubens, que es del Barroco. Y este cuadro de Rubens, que también es el mismo tema, El rapto de las Sabinas, es pintado en el año de 1643, más o menos. Lo termina un discípulo de Rubens, porque Rubens había muerto en 1640. Pero entonces miren que hay una diferencia de casi 150 años, alrededor de 150 años entre uno y otro. Barroco, miren, barroco de Rubens, neoclásico de David. Y ahora miremos volvamos al barroco de Rubens y comparémoslo con este rapto de las Sabinas, que es de 1496 y pertenece a un pintor italiano de nombre Guido Asperti. ¿Sí? Miren aquí en este cuadro cómo es
desde nuestro punto de vista, ¿no? Obviamente como más ingenuo, más lírico, liviano, vestidos, las armaduras son muy similares a las de la época de 1496, es decir, este cuadro fue pintado, ¿qué? 4 años después del descubrimiento de América, ¿no? Y miren, tiene una diferencia de 150 años con respecto, alrededor de 150 años con respecto al cuadro de Rubens, que les acabo de mostrar anteriormente, que es de 1643, y una diferencia de casi 300 años con respecto al de David, que es de que es de 1799, ¿sí? O sea, una diferencia de casi 300 años, o más incluso, ¿no? 1496 a 1799, ¿sí? Más de 300 años. 304 años, ¿no? 303 años, perdón, de diferencia. Entonces, sí vemos cómo cambió, ¿no? Aunque todos, desde el Renacimiento se trabajaba lo greco-romano, pues vemos que hay matices que varían en las diferentes épocas y que pues les dan unas características especiales que nos permiten identificarlos según su época. Bueno, este fue David. Si vemos, él utiliza una pincelada muy depurada, es lo que se quería en el neoclásico. No se note la pincelada, sino que se relame la pintura, ¿no? Si queda algún rastro del pincel, se le pasaba un pincel que se llamaba el pincel mop, que era un pincel ancho, así casi como una escobilla, como esas que se usaban se usaban o usan todavía para afeitarse, para echarse esa espuma de afeitar. Un pincel parecido a eso, pero de pelo muy suave, y con eso los trazos del pincel en la pintura se depuraban, que se maquillaba ese asunto mucho, eso quedaba perfecto, liso, y eso era lo que gustaba, y de hecho pues sigue gustando hasta el día de hoy, ¿no? Es un estilo realista clásico, cosa que sigue gustando en muchos estamentos hasta el día de hoy. Sigue siendo pues lo que se llama verdadero, se concibe como verdadero arte. El otro gran pintor fue Ingres, de la misma escuela, ¿no? Ingres, que entre sus cuadros están La Gran Odalisca, observémoslos, de 1814, un cuadro muy depurado, porque Ingres pues es un gran pintor de la escuela clásica, daba gran importancia al dibujo, tanto que hasta el día de hoy hay un papel que se llama papel o cartulina Ingres, que es especial para dibujo, ¿no? Inspirado en este pintor. La Gran Odalisca, este cuadro, recrea a estas mujeres de los harenes, que llamaban las odaliscas. Esta era la esposa principal, y como vemos, pues el desnudo flagrante y sin vergüenza, ahí está. No sin vergüenza, sino que sin avergonzarse, quiero decir, ¿no? Bueno, tal vez sí, es lo mismo que decir sin vergüenza, ¿no? Desnudo, sin vergüenza, en el neoclásico. Este cuadro de Ingres también, La Fuente, lo vemos, de nuevo el desnudo, aquí tenemos el boceto, ahí está de nuevo el desnudo, ¿no? La perfección, el agua parece muy real saliendo de ese cántaro que carga la muchacha, un cuadro que se considera típico del neoclásico, y es un cuadro de 1856. Es decir, ya era más de la mitad del siglo XIX, cuando académicamente se entiende que ya había pasado el neoclásico, pero pues ahí está, ¿sí? Lo que les decía, las épocas ni en el arte ni en la historia tienen una barrera clara. Hay hechos que se colocan como parangones o como hitos, pero realmente las fronteras entre una época y otra son difusas, y hay unas cosas que pasan de un lado al otro, ¿no? En estilo y en arte y en política y en todo. Bien, y este es otro de Ingres. También él pintaba a Napoleón, como todos los pintores de la época pintaban a Napoleón. Ahí está Napoleón en su trono, majestuoso, emperador omnipotente. Bien, los pintores pues también necesitaban ganarse la vida.
en todas las épocas. Así que al que estaba en el poder, qué carambas, hagámosle homenaje. Bueno, ahora hablemos sobre la literatura del neoclásico. No podemos dejarlo a un lado porque la literatura también es arte, ¿no? Pero pues lo primero que habría que decir es que durante el neoclasicismo no hubo obras que fueran consideradas grandes obras literarias y al mismo tiempo que fueran populares y que de esa manera quedaran plasmadas masivamente en la mente de la humanidad, ¿no? No quiero decir que no hubiera grandes obras, por supuesto que las hubo si consideradas grandes obras y sumamente trascendentales, pero son las obras de los filósofos, porque el género que estuvo en boga durante el neoclásico fue el ensayo, por aquello de que todo era racional, ¿no? Por esta auge del razonamiento y del análisis. Entonces el ensayo es el género que está en boga. Y los escritos, pues son los ensayos de los grandes filósofos iluministas. Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert con su enciclopedia, ¿cierto? Rousseau, pues, qué más trascendental que los derechos del hombre y el ciudadano, ¿no? Además, pues del Emilio, que ya mencionamos, que es casi que un manual pedagógico. El espíritu de las leyes, del barón de Montesquieu. Ya lo mencioné, pero bueno, menciono una de sus obras así como más reconocidas. Todos los escritos de François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire, que también escribió una obra de teatro, pues medianamente popularizada hasta nuestros días, pero que no puede competir con una obra anónima de William Shakespeare, que es La muerte de Julio César. ¿Sí? Todo el mundo conoce la obra teatral de la muerte o tragedia de William Shakespeare, La muerte de Julio César, pero realmente muy poca gente conoce La muerte de Julio César de Voltaire. Y es porque durante esta época todo lo que tuviera que ver con sentimiento, con exaltación de emociones que se consideraban opuestas a la razón, pues se ocultaba lo emocional. Entonces son obras que a pesar de todo terminan siendo muy frías, no tienen esa emocionalidad ni ese sentido humano, fuertemente humano, que pueden tener las obras de los dramaturgos del barroco y del renacimiento, ¿no? No hay en esta época nosotros no vamos a encontrar una obra famosísima y trascendental como Romeo y Julieta o El Quijote. Pues realmente no la hay. Insisto, sí hay obras trascendentales, pero no populares, ¿sí? Las que les acabo de mencionar. Ahora, curiosamente, quizás por el influjo de la exaltación del desnudo, se pone muy en boga la literatura erótica. Surgen obras eróticas. Hay una en particular que pues también es famosa, que es Las amistades peligrosas de Chaudelus-Lacroix, un francés, ¿no? Y que lo que relata es la forma en que un aristócrata conquista a damas, a mujeres de todos los estratos sociales, pero pues sobre todo de estratos altos, de la aristocracia, las conquista con el único objetivo de satisfacer su ego y sus deseos sexuales. Y el relato es minucioso en cuanto a las estrategias, a los métodos típicos, ¿no? de la época, estrategias, métodos, tácticas, análisis de cómo era la mujer, qué le gustaba, qué debía hacer para conquistarla, buscarle establecer toda una estrategia y un análisis con el único fin de conquistarla, satisfacer su ego y su personalidad y su deseo sexual, y pues luego dejarla sin enamorarse, fríamente, muy razonado, muy racionalmente. Al final, pues en la historia el tiro le sale por la culata y termina enamorándose de esta mujer. Ahora, de la mujer, ¿no? Y termina trágico porque la mujer era una mujer casada y él la seduce y él sintió él mismo que le había quitado su pureza y que siendo una mujer muy buena, y él pues siente remordimiento y al final prácticamente se suicida en la historia, ¿no?
y la mujer pues muere también de una cierta enfermedad, pues indican allí que es algo moral que la lleva a la muerte. Pero sin embargo aquí hay una especie de contradicción, porque si bien no prima la razón, al parecer priman los instintos, es decir, se establece toda una estrategia, todo un procedimiento racional para en últimas satisfacer los instintos. Paradojas, ¿no? Otra obra de este corte podría ser la de Casanova, Giacomo Casanova, que fue un famoso conquistador y aventurero, ¿no? Su nombre ha pasado hasta el día de hoy como prototipo y estereotipo o arquetipo del conquistador, del Siete Mujeres. El tipo tiene un libro que se llama Historia de mi vida, que es una biografía, cuya calidad literaria hasta el día de hoy se discute. Se dice si ese libro tiene calidad literaria e histórica o si eso no vale nada como literatura, pero bueno, el fin es que es de lo más popular que ha quedado de esa época. Y en este libro pues él relata sus aventuras eróticas, también dice los métodos que hay que utilizar para conquistar a las mujeres y no enamorarse de ellas. En fin, bueno, ahora hay un personaje aquí que destaca muy, muy por encima de esta cuestión de la literatura erótica, pues ya es como un transgresor, que es el Marqués de Sade, que da origen al término sadismo, y sus libros son fuertemente explícitos y hace despliegue de sadismo en ellos. Y estos libros fueron prohibidos en su época, fueron vetados, volvieron a salir a la luz no hace mucho tiempo, y pues hoy en día pues ya se consiguen en cualquier librería. Se dice que Napoleón, leyendo uno de ellos, ya siendo emperador, como se lo pasaron, leyó un párrafo y lo rompió de lo crudo que era, ¿no? Igual pues este personaje también, que es transgresor para su época, exalta antivalores, lo cual pues dado lo pedagógico de la época, ¿no? La intención didáctica de la época, pues fue escandaloso. Él tiene un libro que se llama La prosperidad del vicio, donde exalta la no virtud, donde resalta los antivalores. Es la historia de dos hermanas, una que es muy juiciosa y otra que es díscola, cabeza loca, como diríamos, y quedan huérfanas, tienen que buscarse la vida, cada una va por su camino. La que es juiciosa se pasa muchos trabajos, se emplea como criada, sufre el asedio de sus patrones tratando de conquistarla o de hacer uso de ella, ¿no? de su cuerpo, pues. Ella no cede, se mantiene virtuosa, pero pasa muchos trabajos, está casi en la miseria, y un día se encuentra con su hermana mayor por casualidad, y encuentra que esa hermana mayor ha sido amante de cuanto tipo se le ha atravesado, de los aristócratas. Estos les han dado regalos, le han regalado fincas y casas, total que siendo ella desjuiciada, es próspera y es rica, mientras que la virtuosa está pobre y casi en la miseria. Es decir, bueno, en fin. Otro género que estuvo muy en boga en esa época fue la fábula. Y pues todos sabemos que la fábula tiene una intención moralizante y didáctica, porque siempre nos deja una moraleja, ¿cierto? Los protagonistas son animales y todo esto. Hay en particular dos autores que son José María Félix Samaniego y Tomás de Iriarte, que trabajan en este género, utilizan este género, ¿no? Se expresan en este género, y ellos están inspirados pues en la antigüedad greco-romana, o griega más bien, como Esopo y Fedro, ¿sí? Que fueron fabulistas de la antigua Grecia. Ellos retoman también eso de las fábulas, se retoma aquí en el neoclásico. Bueno, pues el punto es que estas fábulas eran escritas en verso, en sonetos, y eran versos, pero eran versos muy sencillos, conforme a lo que preconiza el neoclasicismo, que es la pureza, la simplicidad, la claridad y la estructura gramatical, ¿no? Una estructura gramatical clara y rigurosa y didáctica, que fueran muy didácticas. Entonces están escritas en versos y son fábulas que todos conocemos, como por ejemplo en el caso de Samaniego, La lechera, ¿no? Él es el autor de La lechera,
y de una fábula que es el campesino y la culebra, ¿sí? Y escrita en verso, pero pues como les digo, son versos muy sencillos. Entonces, en cuanto al señor Tomás de Iriarte, es autor, por ejemplo, de El gusano de seda y la araña, esta fábula que conocemos, y la famosa del burro flautista, que son creaciones que al final parecen decirte que no te pase a ti, ¿sí? La fábula es para enseñarte, didáctica, moraleja, moralización, análisis, razón, típico, neoclásico, típico, ilustración, ¿no? Entonces el burro flautista, quizás su texto original no es muy popular porque pues ha sido usada más bien como para dibujos animados, ¿no? Al final ha terminado siendo una cosa muy trivializada para niños. Las fábulas todavía las entendemos así, pero su texto original quizás nos da una claridad, ¿no? Sobre el burro flautista, si no la recuerdan, dice, esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Moraleja final. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad. ¿Sí ven? Al final dice, sin reglas del arte, sin método, no se puede. Que no le pase a usted. Bien, yo sé que quedaron muchas cosas en el tintero, pero a grandes rasgos esto es lo que podemos considerar el neoclásico. ¡Feliz día!